hacer ante un problema jurídico? La respuesta en Caso Abierto. Ya regresamos, queridos amigos, y les recordamos la línea de celular con la que contamos aquí en cabina es el 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto. Aquí estamos con gusto para atenderlos. Así es, y bueno, seguimos platicando precisamente de los delitos, en lo particular el homicidio culposo, que finalmente, queridos amigos, si se dan cuenta de lo que hemos platicado hace un momento, no es otra cosa más que los accidentes, ¿sí? La mayoría de los accidentes, ¿verdad?, que se consideran tal como accidentes, no estamos hablando de aquellos accidentes que son premeditados, entonces ya no estamos ante un accidente. Un delito culposo es aquel en el que no se tiene la intención de causar el homicidio o la lesión, sin embargo se causa. Si yo lo hago prever como accidente, como en la televisión sucede, ¿no?, que nos pasan muchos ejemplos de repente en donde la persona que quiere matar a otra persona busca la manera de que aparentemente sea un accidente. Entonces ya no estamos ante la presencia de un delito culposo, sino estamos ante la presencia de un delito disfrazado, ¿sí?, con la intención de que sea culposo, aunque en realidad es intencional. Entonces hoy estamos platicando sobre particularmente solo respecto a los que no se tiene la intención. Y esto, vuelvo a repetir, es por la falta de precaución, de cuidado, de negligencia. Yo recuerdo, licenciada, hace ya algunos años, y me acuerdo porque aquí enfrente de la Cruz Roja vino una persona que estaba trabajando de manera honrada, como cotidianamente lo hacía en su taxi. Llegó, estacionó su taxi enfrente de la Cruz Roja porque traía un pasajero. Ya era noche, no era la noche, era como las 7 de la noche, me acuerdo. Hasta eso no era tan tarde, 7, 8 de la noche. Él se baja, se va a la parte de atrás, abre la cajuela y en ese momento él está bajando el equipaje de su pasajero y un tipo que venía en completo estado de ebriedad en su camioneta se impacta en la parte de atrás de su vehículo y obviamente pues le lastimó mucho la pierna al taxista, fíjate, y finalmente lo llevaron al hospital y caray, perdió la pierna. Entonces, ese es un ejemplo, tal vez no de homicidio, es un ejemplo de lesiones que podemos ocasionar por la imprudencia de tomar bebidas embriagantes y de no tener la previsión. Por eso es la falta de precaución, de previsión, negligencia, ¿sí?, para no manejar. Pero imagínense cuánta gente no hemos perdido que ha fallecido precisamente por estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿tienes los datos, licenciada, sobre algunas, me decías, algunas sanciones que tienes, los datos de las sanciones? Bueno, de hecho, checamos en internet, por ejemplo, aquí en el municipio de Teciutlán, el alto índice de homicidios fue el año pasado, 2013, de 239 personas que mataron aquí en este municipio. ¿Intencionales o por accidentes? No, ya se toma de manera general. Sí, así es. De manera general, es alto. Es bastante alto. Bastante alto, ¿no? Sí, a comparación de otros municipios, por ejemplo, Jalacingo, Perote o Iguaxutetelco, que pues no se veía tan alto el índice, aquí pues sí es bastante. Bueno, esto hay que considerarlo, queridos amigos, como en las grandes ciudades, que donde hay antros, que le llamamos ahora antros, ¿no? Porque ahora ahí se dividen, ¿no?, entre antros, cantabares, cantinas también, etcétera, ¿no? Si sumamos que ya hay más lugares donde la gente se puede ir a divertir, pero también ir a tomar, bueno, hay más lugares donde la gente sale en estado de ebriedad, ¿no? Y eso ocasiona precisamente que el grado de peligrosidad en esos lugares sea mayor, y el grado para arriesgarse a una situación así, pues es obvio, ¿no? Así es. Fíjense ustedes, queridos amigos, que precisamente el código señala que para la sanción pueden ser desde 2 hasta 10, 12 años de prisión. Depende de lo que se ocasione y depende del tipo de
de gravedad con la que se haya hecho el asunto, ¿sí? Anteriormente, y eso hubo una reforma, al menos en lo que es el estado de Puebla, donde yo recuerdo que hace años, cuando atropellaban a una persona, al chofer siempre le decían, no, mano, tú pélate. O sea, hablando de manera popular, ¿qué significa? Que se vaya, ¿sí? Y bueno, pues era mucha gente, se le hacía más fácil cuando atropellaba a alguien, inmediatamente que recobrara el conocimiento o la posibilidad de ver, bueno, agarraba y se iba, ¿no? Y después los abogados, al hacerse cargo del asunto, lo amparaban o buscaban la manera de que no pisara la cárcel, etcétera, ¿no? Y a consecuencia de ello, el año pasado, no recuerdo si fue hace 2 años, ahí sí ya no tengo el dato exacto, fue el 4 de enero, si no me recuerdo, del 2012, sí tuvo que haber sido en aquella época, Sí. ¿verdad que sí? Donde se reformó la ley y se estableció que ahora, si tú atropellas a una persona y te das a la fuga y lo abandonas, dejándolo en peligro, pero además le causas lesiones que ponen en peligro la vida, pero además lo dejan con la posibilidad de perder un brazo, una pierna, un ojo, el oído o alguna otra similar, vas a enfrentar tu proceso en la cárcel. No tienes la posibilidad de salir bajo fianza. Y antes sí. Antes era muy fácil que te fueras y que... Sí, dejabas el cuerpo, dejabas la unidad y te retirabas. Y te retirabas, ¿no? Ya después el abogado iba y te amparaba, y como no era delito grave, pues finalmente, ¿por qué no era delito grave? Y la ley no lo contemplaba. ¿Por qué? Porque se supone que no tenías la intención precisamente de atropellar a la persona, de causarle lesiones o matarla, ¿no? Es decir, sí había culpa, porque a lo mejor no tuviste que haber manejado tomado. Sí tienes culpa, pero no intención. Entonces, se consideraba no grave, pero ahora sí. Ahora sí ha habido modificaciones en la ley y todas aquellas personas que sean abandonadas. De hecho, tenemos un asunto, licenciada, en el despacho, en donde lo tomo por cierto, que ya lo tomé porque ya lo habían checado otros abogados y le habían dicho a la señora que se tenía que el muchacho internar en la cárcel. La modificación hizo es muy interesante porque la juez que conoció del asunto, ella interpreta, fíjense qué bonitos son en cuestión de nosotros lo que son los abogados, porque las leyes hay que leerlas, pero también hay que interpretarlas. Es decir, ¿cuál es el sentido verdadero de lo que estableció el legislador cuando creó la ley? Y cuando se crea esta modificación, establece, dice, lo que yo les estoy platicando, dice, siempre y cuando se produzcan lesiones que pongan en peligro la vida, y entonces está la letra I, lesiones, y ya habla del artículo 308 en determinadas fracciones. Pero si nos remitimos a ese artículo, resulta que encontramos que son lesiones graves. ¿Cuál? La pérdida de un ojo, la pérdida de una mano, la pérdida de un brazo, la pérdida de una pierna. Y la juez había interpretado que con el solo hecho de que el accidente había ocurrido y que la persona había tenido lesiones que habían en peligro la vida, era suficiente para dictarle orden de aprehensión a la persona, al presunto responsable, sin la posibilidad de que saliera bajo fianza. Es decir, se estaba considerando como un delito grave. Les voy a explicar el asunto. Resulta que aquí, de acuerdo con los hechos que yo leí, resulta que el muchacho tiene una camioneta que se dedica a repartir flores, y pues va en su camioneta, va transitando. Ahí se necesita realmente ver quién tuvo más la culpa, porque de acuerdo con la declaración del que manejaba la camioneta con las flores, él transita y de repente sale un muchacho en moto, ¿verdad? A las 7 de la noche, cuando ya estaba oscureciendo, no traía casco, ¿sí? Y entonces llega y se impacta
en la camioneta. Hay versiones, la versión del muchacho de la camioneta es que es el motociclista el que se impacta en la camioneta y como no tenía casco, pues obviamente se pega fuerte, se va sobre el pavimento y le causa lesiones en la cabeza graves, que le produjeron 3 meses estar en el hospital en terapia intensiva. Resulta que entrevistan, pues afortunadamente el muchacho no salió de su trauma, de traumatismo craneoencefálico, y afortunadamente vivió y bueno, tengo entendido que se recuperó. La versión de este muchacho cuando finalmente se recupera y le toman su declaración es que fue la camioneta quien salió de manera impertinente. Se hace la investigación, queridos amigos, quién realmente fue el responsable del accidente. Obviamente, bueno, las pruebas apuntan tentativamente que el de la camioneta tuvo cierta responsabilidad. Y entonces, si efectivamente salió la camioneta de manera impertinente, ahí hay culpa, ¿verdad?, porque no tuvo la precaución. Bueno, se impactó la moto y obviamente a este muchacho a causarse lesiones que ponen en peligro la vida, porque evidentemente estuvo en el hospital y estuvo 3 meses debatiéndose entre la vida y la muerte, evidentemente estamos ante la presencia de lesiones que ponen en peligro la vida. Pero afortunadamente no perdió ni una mano, ni un brazo, ni la visión, ni un oído, etc. Pero la juez decía que el artículo se tenía que interpretar de tal manera que cualquier lesión, ya sea que pusiera en peligro la vida o que dejara la pérdida de un brazo, una pierna, ¿sí? Yo decía que no. Me digo, no, espera. Porque el legislador, cuando creó esta reforma, hace esta ley, especifica, artículo 308, fracción quinta, incisos A, B, C, D. Porque si quiso poner cualquier lesión que pone en peligro la vida, lo hubiera redactado así nada más. Cualquier lesión que ponga en peligro la vida y punto. Y aparte no pone coma. Fíjate qué bonito es interpretar. No pone coma, pone la I, que significa aparte de. Es decir, son lesiones que pongan en peligro, aparte que además dejen, ¿sí?, la pérdida de un ojo, un brazo, etc. Entonces, obviamente promuevo el amparo contra la orden de aprehensión dictada en contra de este muchacho, porque, bueno, pues evidentemente él tenía que enfrentar su problema. Imagínense, queridos amigos, que tengan que estar en lo que resuelven su asunto, pues a como es la justicia de expedita y pronta. ¿Qué te gusta? ¿1 año en la cárcel? Más o menos, año y medio, en lo que resuelven y demás. Y además, nosotros no podemos prejuzgar. Para eso está un proceso penal en el que se va a seguir, en el que se van a presentar pruebas, se van a ofrecer, se van a presentar peritajes y demás. No sabemos en este momento quién tuvo más la culpa. Si el de la camioneta que manejaba con sus flores cargada, la camioneta que me imagino que no podía obtener una gran velocidad, o el muchacho que venía en la moto, que además sin casco, ¿verdad?, que es muy común, y que arriesgaba su vida de esa manera. Yo no estoy en este momento para decir quién de los dos tiene más responsabilidad, pero mi trabajo como abogado es interpretar realmente si las autoridades están actuando debidamente y si la orden de aprehensión fue debidamente expedida. Y a mí, en mi opinión, no, porque la juez estaba mal interpretando el asunto, el tipo de hecho, las lesiones, y le gané el asunto. Porque en el amparo, finalmente, el juez federal, al revisar el asunto y al revisar los hechos y al revisar la ley, efectivamente determinó que teníamos razón en el sentido de que era aparte de, es decir, tenía que haber lesiones y aparte lesiones graves. Y entonces ampararon a esta persona y obligan a la juez a cambiar el tipo de delito que no fuera grave. ¿Para qué? Para que se someta el asunto a una investigación más exhaustiva y determinar realmente quién de los dos tuvo la responsabilidad.
Interesante. Sí, ¿no? muy interesante. Interesante. Vamos a un corte, queridos amigos. No se vayan, licenciada, ¿es el número de teléfono? Claro que sí, es el 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto. Con gusto estamos aquí. No se vayan. El caso sigue abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Todo en el marco de la ley. Caso abierto continúa después del corte.